Bueno, seguimos entonces con la segunda parte de esta clase destinada a legislación y marco normativo de la evaluación de impacto ambiental. Vamos a pasar ahora a ver algunos detalles del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que está dado, como veíamos antes, por la resolución 305 de APRA del año 2019. En principio veamos cuáles son los actores intervinientes en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El primero es el titular. El titular es la persona física o jurídica, es decir, sociedad anónima, fideicomiso, SRL. Puede ser una institución, puede ser un ente gubernamental. Este titular es el responsable de las presentaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es quien impulsa el proyecto, quien impulsa el emprendimiento, ¿sí? Es el interesado en obtener el certificado de aptitud ambiental. Otro de los actores es el profesional ambiental. El profesional ambiental es un profesional idóneo, puede ser un arquitecto, un ingeniero, un geógrafo, geólogo, licenciado en ciencias ambientales. Digamos, tiene que tener una profesión que tenga incumbencia en los temas de medio ambiente. Los arquitectos la tenemos. Y este profesional se encarga de hacer todas las presentaciones ante la autoridad de aplicación de las normativas. Es el que realiza el estudio de impacto ambiental y el que pone su firma, ¿sí?, para impulsar la tramitación del certificado de aptitud ambiental. Y por último, y no menos importante, es la autoridad de aplicación. En este caso, en la ciudad de Buenos Aires, es la Agencia de Protección Ambiental, que se ocupa de recibir las presentaciones, de revisarlas, de evaluarlas, de observar que cumplan con todas las normativas. Y cuando esto ha sucedido, realizar el dictamen técnico, si fuera el caso, dar su ok para el llamado a audiencia pública. Y por último, el que firma la declaración de impacto ambiental que da lugar a la emisión de un certificado de aptitud ambiental. Hablábamos antes sobre la categorización de los proyectos. ¿Cómo sabemos si nuestro proyecto se categoriza? ¿En qué rango se categoriza? En principio, tenemos que ver el artículo 13, antes ya lo habíamos comentado, el artículo 13 de la ley 123. Ojo que hay que ver el que está modificado por la ley 6014. Aquí el artículo 13 lo que ofrece es un listado de proyectos que pueden estar definidos a nivel de programa, y en definitiva son emprendimientos, que ya de por sí, de movida, son considerados con relevantes técnicos. Como se puede ver, se trata de proyectos o emprendimientos de gran envergadura, sea por su tipo. Fíjense, tenemos autopistas, puertos comerciales, aeropuertos, obras que ocupen más del 50% de una manzana, o la ocupación o modificación de la costa, plantas de tratamiento, o sea, que por su envergadura, por su superficie, o sea, por la superficie que abarcan, por su localización en ambientes críticos, o por la complejidad que su funcionamiento implica,
ya de movida son considerados como con relevante efecto. ¿Dónde encontramos también la categorización de otros proyectos que no están incluidos en ese listado? Es en la resolución 305. En el anexo 1 a esta resolución tiene el cuadro de categorización. Está dividido en actividades según código urbanístico, o sea, las actividades que coinciden exactamente con las que están explícitas en el código urbanístico. Son actividades comerciales, de diversión pública, cultura, culto, recreación, educación, alojamiento, sanidad, etc. También tenemos cuadro de categorización para actividades productivas, es decir, para industrias manufactureras, industrias alimenticias, bueno, de todo tipo, que puedan desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos otro cuadro destinado a los depósitos según el grado de molestia. Y tenemos un cuadro de obras que en realidad están destinados, o sea, este cuadro fundamentalmente habla de las obras que están ligadas a emprendimientos públicos, a prestación de servicios públicos, sistema vial, integración urbana, espacios públicos. Haciendo un zoom en la categorización, vemos que es común que lleve una referencia, un número como referencia, 1, 2 o 3. Esto implica que debamos consultar un cuadro que está al final de este anexo, que es el que explicita a qué se refiere esa referencia. Estas referencias indican cuándo un proyecto sin relevante efecto se convierte en sujeto a categorización. Depende del caso, depende del rubro, será sujeto a categorización cuando sea mayor a 10.000 metros cuadrados, mayor a 20.000 metros cuadrados, o un sin relevante efecto con condiciones que tenga una superficie destinada al uso principal mayor a 2.500 metros cuadrados. Aquí lo que debemos ver es que los usos que son considerados sin relevante efecto, que están dentro de la superficie, que no los convierte en sujetos a categorización, y contemplan la ejecución de una microobra o que necesita de un aviso de obra, mantienen su categorización. Esto es a diferencia de aquellos rubros que están categorizados como sin relevante efecto y sí contemplan la ejecución de una obra menor, media o mayor. Todos estos términos son los que están definidos por el Código de Edificación, el nuevo Código de Edificación establecido por la Ley 6100. Decía que estos usos sin relevante efecto que implican una obra de distinta envergadura se los considera sin relevante efecto con condiciones. ¿Por qué? Porque las condiciones que se le adjudican o que deberá cumplir están íntimamente relacionadas con la salvaguarda del medio ambiente durante el tiempo de obra. Decíamos antes que otra forma de establecer la categorización es a través de los indicadores de valoración ambiental. Y esto es para aquellos rubros que fueron
categorizados como sujetos a categorización. Por lo tanto, habrá que completar los indicadores de valoración ambiental de acuerdo a los criterios que el mismo anexo 10 tiene, o que podemos encontrar en el mismo anexo 10, y esto dará, bueno, ahora lo vamos a ver, dará una sumatoria que va a definir si ese sujeto a categorización es sin relevante efecto o con relevante. En el caso de los proyectos que contemplen etapa de obra y etapa de funcionamiento, se completan los dos indicadores de valoración ambiental, tanto para el uso como para la obra, es decir, tanto para la etapa de construcción como para la etapa de funcionamiento. De por sí, las obras o usos con relevante efecto siempre utilizarán los indicadores de valoración ambiental. Esto es para verificar que no se trate de un proyecto que tiene serias restricciones como para ser considerado ambientalmente viable. En el anexo 10 de la resolución 305, entonces, encontramos dos formularios, o sea, para los indicadores de valoración ambiental de usos, encontramos dos formularios. El A, que habla de los indicadores de valoración ambiental alta, y el B, los indicadores de valoración ambiental media. Una serie de ítems que se van completando de acuerdo a los criterios, que como les decía antes, también figuran en el anexo 10, se completan adjudicándole valores de 0 o 1 en el formulario A, de 0 o 0,5 en el formulario B. La sumatoria de ambos, de lo que resulta en ambos formularios, el A y el B, es un número que es el que define si el proyecto entra en la categoría, como les decía antes, sin relevante efecto, o con relevante efecto, o sin relevante efecto con condición. Esto es importante para saber qué es lo que se debe presentar cuando se hace la tramitación del certificado de aptitud ambiental. De la misma manera, los indicadores de valoración ambiental de obras también tienen una serie de criterios que a los que uno deberá responder para otorgar un puntaje determinado y determinar si la obra es sin relevante o con relevante. Entonces decíamos recién que es importante también en los proyectos sujetos a categorización, determinar cuál es la categorización que se les otorga, porque habrá que definir cuáles son los documentos que deben presentarse. En el caso de los rubros definidos por cuadro de categorización como sin relevante efecto o sin relevante efecto con condiciones, se completarán formularios por internet que dan de manera automática como resultado el certificado de aptitud ambiental. Por supuesto, siempre que se pague el arancel correspondiente. Estas presentaciones están definidas en el anexo 2 de la resolución 305. Como ya les dije antes, cuando está definido con declaración jurada, hay que hacer una presentación también por internet de la declaración jurada y después la autoridad de aplicación es la que definirá a qué corresponde, a qué categoría corresponde. En el caso de los sujetos a categorización, tendrán que
presentar la documentación legal, un formulario de categorización, que es el que lleva todos los datos del proyecto, los indicadores de valoración ambiental que van a estar dando, como les decía antes, la categoría a la que se presume o se adjudica al proyecto. Un plano de uso que así lo llaman, lo define esta resolución, que para nosotros los arquitectos es el plano de arquitectura, nada más que tiene las medidas principales y sí o sí deben tener todos los locales, cada uno de los locales del proyecto debe tener su destino. El puntaje que dan los indicadores de valoración ambiental definen si es necesaria la presentación de una memoria técnica o de un estudio de impacto ambiental. La diferencia entre ambos es que la memoria técnica simplemente describe de qué se trata el proyecto y el estudio de impacto ambiental, además de esto, evalúa los posibles o potenciales impactos que ese proyecto pueda ocasionar al ambiente. Y por último, si fuera necesario, se debe integrar al expediente la documentación específica que ahora vamos a ver de qué se trata. Los proyectos con relevante efecto presentan exactamente lo mismo que el anterior, nada más que en este caso sí o sí es estudio de impacto ambiental, se presenta estudio de impacto ambiental. Y además, una vez concluido toda la primera etapa del procedimiento, es necesario la convocatoria a audiencia pública, para después de la audiencia poder otorgarle el certificado de aptitud ambiental. ¿Cuál es el contenido del estudio de impacto ambiental? Lo vinimos viendo cuando ustedes estaban desarrollando el módulo 1. Ustedes ya desarrollaron algunos capítulos que son la descripción del proyecto y la descripción del medio de implantación, que también se lo conoce como línea de base ambiental. También contiene el estudio de impacto ambiental la identificación y evaluación de los impactos ambientales, un plan de mitigación, o sea, las propuestas de medida de mitigación de esos impactos más relevantes, y el plan de gestión ambiental. Estos 3 capítulos los veremos en el módulo 3. Les decía que puede ser que sea necesario presentar una documentación específica. El informe de evaluación de impacto acústico será necesario para aquellas actividades que son definidas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones según la normativa acústica vigente en la ciudad de Buenos Aires. El dictamen de autoridad de aplicación del CUR, del Código Urbanístico, se refiere a que hay actividades que de acuerdo al Código Urbanístico no son aptas para localizarse en determinadas zonas de la ciudad. Por eso lo primero que hay que hacer es consultar el código antes de desarrollar un proyecto, consultar el código y saber si la zona en que se piensa implantar o desarrollar es una zona apta para ese rubro. Si el código urbanístico aclara que es necesario hacer una consulta al Consejo de Planificación Urbana, habrá que hacer un trámite previo al trámite en APRA, trámite de evaluación de impacto ambiental, para que se expida el Consejo o la autoridad de aplicación del Código Urbanístico. Este es un documento que sí o sí va a ser necesario para la tramitación del certificado de aptitud ambiental.
Otra de las cosas que se puede necesitar es, y esto les aclaro que se pide en prácticamente todos los casos, hay que hacer un estudio, lo que se llama un estudio de sitio. Es decir, hay que remontarse a ver cuál fue el uso que se desarrolló en el terreno donde vamos a implantar el proyecto. Y de acuerdo a ese uso, será necesario hacer una serie de análisis para verificar si hay en suelo y o en agua contaminación. O sea, si el anterior uso dejó contaminado el suelo o el agua. Estos son estudios que son muy prolongados en el tiempo, son bastante costosos. Y para lograr estas constancias de no necesidad de recomposición ambiental o un conforme de recomposición ambiental, la tramitación es muy larga y puede tener una incidencia importantísima en el presupuesto que tengamos para el proyecto. ¿Qué es la constancia de no necesidad de recomposición ambiental? Es cuando se verifica que no hay contaminación ni en el suelo ni en el agua. ¿Qué es un conforme de recomposición ambiental? Es cuando, de haber habido contaminación, se hicieron todas las tareas necesarias para remediar ese suelo o remediar la napa. Por eso les digo que este punto es bastante susceptible, es muy importante, porque cuando ustedes tengan que asesorar a un cliente en dónde localizar un determinado proyecto, es importantísimo que ustedes puedan conocer los antecedentes. Por ejemplo, si allí hubo enterrados tanques de combustible, si por ejemplo fue un terreno que estuvo destinado a la actividad ferroviaria, ¿sí? En este tipo de terreno siempre hay presunción de contaminación. O puede haber habido alguna industria, ¿sí? Y también pudo haber habido una vivienda, ¿sí? Un edificio de vivienda. Recordemos, en otras épocas, los edificios de vivienda tenían, como también ahora, calderas con tanques de combustible enterrados. Entonces es importantísimo, antes de definir la localización de un proyecto, saber qué uso tuvo ese terreno con anterioridad. Por último, otra de la documentación específica a la que nos referimos es el nivel de complejidad ambiental, es decir, el profesional ambiental también deberá completar un formulario que dará por resultado saber si la actividad de la que estamos hablando es una actividad potencialmente riesgosa y si necesita tomar un seguro ambiental obligatorio. Y cuando estamos hablando de actividad riesgosa, estamos hablando también de una obra. Depende de la envergadura de la obra, del tipo de maquinarias que requiera la obra, habrá que sacar un seguro ambiental obligatorio, que por supuesto también tiene una incidencia económica en el proyecto. Bueno, por último, y después de haber pasado por todas estas instancias, y se otorga el certificado de aptitud ambiental, este tiene un tiempo de duración, ¿sí? Y depende de cómo fue categorizado el proyecto, la actividad. La duración más extensa es de 10 años, ¿sí? Para todas aquellas actividades o proyectos sin relevante efecto que figuran en el cuadro de categorización, no que fueron definidos después de haber sido sujetos a categorización. Porque esos que fueron definidos
como sin relevante efecto, después de haber sido sujetos a categorización, solamente tienen una validez de 4 años. Y para aquellos proyectos o actividades definidas como con relevante efecto, la duración, la vigencia del certificado de aptitud ambiental es de 2 años. La renovación de los certificados se hace con presentaciones que no son muy engorrosas, salvo que la actividad haya tenido cambios durante el periodo de vigencia del certificado de aptitud ambiental, pero sí o sí debe hacerse una presentación. Sí o sí, después del otorgamiento del certificado de aptitud ambiental, si así lo requiere, de las condiciones que lleva ese certificado de aptitud ambiental, tiene que hacerse una auditoría ambiental de la obra. Esto lo digo porque muchas veces no se toma registro, ¿sí?, de los antecedentes, no se toma en cuenta cuáles fueron las condiciones que se incluyeron en el certificado de aptitud ambiental, y cuando se quiere renovar ese certificado, les van a pedir esa auditoría y probablemente haya quedado en el olvido. Bueno, no los aburro más, acá terminamos. Entonces, ahora queda un cuestionario muy simple, dos o tres preguntas para que ustedes respondan de acuerdo a los videos que acaban de ver, parte 1 y parte 2. También les dejamos un video que habla de la consigna de trabajo práctico, ¿sí?, está la explicación, para que ustedes puedan empezar a desarrollar el trabajo práctico 2 grupal. Muchas gracias y nos seguimos viendo.